Brandon y Mark Reyes. Vamos a empezar, terminamos yo creo que hoy el primer capítulo de Corintios y habíamos leído que, haciendo una revisión de las palabras que más repite Pablo aquí o de las palabras que más repite cuando está hablando de las divisiones, ¿verdad? Cuando decíamos que los hermanos de Corinto estaban admirando, prefiriendo o atribuyendo a algún personaje la transformación de su vida o atribuyendo a Pablo, a Apolos, a Pedro, se identificaban con ellos como las personas que habían compartido el evangelio y a través de las cuales habían nacido de nuevo, pero Pablo está haciendo un énfasis interesante aquí en la cruz de Cristo. Miren, si quieren, vamos a ver la primera vez que menciona la cruz, está en el versículo 1:17. Dice, pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el evangelio, no con sabiduría de palabras, para que no se haga vana la cruz de Cristo. Sí, la cruz de Cristo pierde su valor o su significado cuando está envuelta o se pretende envolverla o presentarla con sabiduría humana. Y Pablo decía que él no era como los sofistas hablando a los griegos con sabiduría humana. Y aquí resulta entonces que se estima que es locura, que escuchan la cruz o la historia de Jesucristo muerto. Para algunos les parece absurdo, ¿no? Para unos es locura, es algo necio, insensato. ¿Cómo es que este Mesías prometido o Dios hecho hombre nace, vive sin pecado y termina muerto ahí en la cruz, ¿no? Con vergüenza y dolor y siendo menospreciado y siendo burlado? Pero Pablo continúa en el 1:18 y hace otra vez mención de la cruz. Dice, porque la palabra de la cruz es locura. Luego, otra vez en el versículo 23, 1 Corintios 1:23, dice, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, ¿verdad? Este es el contenido de la predicación de Pablo. Ahorita les voy a hacer una pregunta. Y ese Cristo crucificado para los judíos es tropiezo porque ellos esperan señales o cosas extraordinarias. Y sí, para los gentiles locura, ¿verdad? Porque no tiene aparentemente contenido nuevo, interesante, sorprendente al respecto. Entonces ya en el 1:17 está la cruz de Cristo, en el 1:18 es la palabra de la cruz, en el 1:23 es Cristo crucificado, y luego en el 2:2, brincándonos ahí al siguiente capítulo, dice, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Entonces, esta es la primera palabra en el cual hace énfasis, o en el primer tema importante, que la predicación de Pablo estaba centrada en la cruz de Cristo o en Cristo crucificado, ¿verdad? Y entonces, la segunda palabra o el segundo concepto que une o al cual relaciona la cruz de Cristo es poder de Dios, ¿sí? También repite varias veces que este mensaje que Pablo está predicando es poder de Dios. La cruz de Cristo, el mensaje de Cristo crucificado es poder de Dios. Está, por ejemplo, en el 1:18 al final.
Dice, pero a los que se salvan, estos a nosotros es poder de Dios, ¿verdad? Ahí está la primera vez. El versículo 24, si están subrayando o están anotando, en el 1:24 dice, más para los llamados, así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios, ¿verdad? Y también hace mención de la sabiduría, pero luego en el 2:5, dice, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Y de hecho en el 4 también lo estoy viendo, 2:4. Dice, mi palabra ni mi predicación fue con palabra de sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. ¿Qué significa la cruz entonces? Hace 2 semanas acá en la iglesia, Julio compartió en Lucas 14, cuando Jesucristo voltea y les dice a los discípulos que nadie puede ser, o más bien a la multitud les dice, el que no lleva su cruz y viene en pos de mí no puede ser mi discípulo. Este domingo que viene vamos a abundar un poquito en eso, porque digamos que los discípulos en Lucas, aunque conocían el significado y lo que sucedía en la cruz, ¿verdad? Como el instrumento romano de muerte, la muerte más vergonzosa y dolorosa para los criminales y enemigos de Roma, ¿no? De los romanos. Ellos iban a la cruz, eran condenados a la cruz, ahí morían y era una vergüenza pública. Entonces, cuando Jesucristo voltea y les dice, el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Los discípulos no saben todavía que ese va a ser o el medio en que Jesucristo va a morir. Ya Jesús ha anunciado su muerte. En el capítulo 9 vimos que por lo menos 3 veces anuncia su muerte, pero no ha dicho cómo es que va a morir. Y ahora les dice a los discípulos que ellos deben de llevar su cruz. Sí, entonces es un contexto, yo creo que diferente cuando los discípulos escuchan esto o la multitud escucha esto de Jesús, pero no tienen más información, no tienen un aspecto de que va a ser el lugar donde Jesucristo va a morir. Y esa Se corta, pastor, está cortando. Se corta, se corta. ¿Cómo se escucha? ¿Se oye bien? Sí, ya se oye, pastor. Sí. Ya, bueno, voy a continuar entonces. No sé dónde se había cortado, se habían escuchado bien, pero todo, pero Pero no te vemos, Rafa. Adriana, Sí. ¿puedes pausar la grabación y luego continuarle cuando se reincorpore Rafa? perdón por la interrupción. No, sin problema.
Pablo está empezando a hacer un énfasis en el capítulo 1 de Corintios en la cruz, ¿verdad? En Lucas habíamos visto que el Señor Jesucristo les anticipa a los discípulos que ellos deben de tomar su cruz cada día para poder ser su discípulo, pero los discípulos no tienen un contexto, no tienen todavía más información. El asunto de la cruz, aunque sí saben que es el lugar de muerte, el peor castigo de los romanos para los criminales, no saben los discípulos en Lucas 14 que ese es el lugar donde Jesús va a ser muerto, pero tampoco saben algo que es un misterio todavía para ellos, y Pablo después lo va a revelar. El misterio es que ellos van a morir junto con Cristo, ¿sí? Y de eso es lo que está hablando Pablo, de la co-crucifixión. El poder de la cruz trae una transformación y un rescate a la vida de los perdidos. Ahora tengo una pregunta para ustedes, a ver si la pueden observar y ver. ¿Por qué? ¿O qué le falta si la predicación de Pablo, o él está diciendo mi predicación es Cristo crucificado? ¿No le falta algo al mensaje? ¿No le falta algo al mensaje? Corintios mismos más adelante nos dice, ahorita vamos a ver, pero ¿no le falta algo más al evangelio? ¿Qué piensan? Pablo predica a Cristo crucificado. Que murió por mí. Mi pregunta es, ¿no le falta algo al mensaje de Pablo? Arrepentimiento. Arrepentimiento. ¿No? ¿Y resucitado? ¿Resucitado? Resucitado, ¿no? Ajá. Y sí está involucrado el arrepentimiento, la co-crucifixión, pero ¿por qué Pablo, si les predicó el evangelio, por qué no habla de la resurrección? ¿Verdad? Miren, volteen a 1 Corintios 15. Primera de Corintios 15. 3. Alguien lea del versículo 1 al 4, por favor. Yo puedo leer. Primera de Corintios 15, del 1 al 4. Gracias, Lupita. Además os declaro, hermanos, el cual también recibisteis. No. Además os declaro, hermanos, el evangelio que os predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos si no creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Ajá, ese es el evangelio, ¿verdad? Cuando hablamos del evangelio, hablamos de que Cristo murió por nuestros pecados, fue sepultado y aquí menciona y resucitó. De otra manera, si no hay resurrección, damos vuelta ahí a Corintios 15 en el versículo 14. Dice, si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación y vana es nuestra fe, ¿verdad? Entonces mi pregunta es, ¿por qué en este primer capítulo de Corintios parece que Pablo se detiene en la crucifixión? Dice, les he predicado a Cristo crucificado. ¿Por qué no dice, les he presentado a Cristo crucificado y resucitado? ¿Alguien tiene alguna observación? Yo creo que hay una razón, pero ¿qué piensan al respecto? Yo pienso que también, primeramente, les tenía que enseñar que Cristo había hecho un sacrificio por ellos, que Él fue el sacrificio, pues, salvador, o sea,
Entonces, primero tenían que saber que Él había pagado por sus pecados, que Él había muerto por ellos. Eso es lo que yo pienso. Ok, gracias, Angelina. ¿Alguien más? ¿Alguna observación? Bueno, aquí veo que está hablando nada más de lo que Cristo hizo en la cruz. Está iniciando del poder en la cruz que hay. No está hablando de otra cosa. No sé si por eso no les dijo de la resurrección aquí en este pasaje. Sí, yo creo que ellos ya sabían de la resurrección, ¿verdad? ¿No? Otra vez, si Pablo estuvo con ellos año y medio, no puede haber faltado la resurrección. Pero ¿por qué aquí menciona solamente hasta la crucifixión? ¿Alguna otra observación? ¿Alguien? ¿Qué piensan? ¿Lo que Angelina comentó está bien? ¿Alguna otra observación? La cruz representa un lugar de muerte, ¿verdad? Es el lugar de muerte, es el fin de una relación, es separación, y no es que Pablo se esté olvidando de la resurrección, porque es un solo evangelio, y Pablo lo enseña completo, ¿verdad? Y no solamente el evangelio para salvación, sino también el evangelio para santificación, como hemos visto en Romanos 6. Pero aquí creo que Pablo está haciendo un énfasis en que ellos llegaron ya, llegaron ya al fin de sí mismos, ¿sí? A diferencia de los discípulos o de la multitud que seguía a Jesús, que no tienen más información al respecto de la cruz, de lo que va a suceder, y menos del misterio de la co-crucifixión. Eso eventualmente lo iban a ver y entender. Estos hermanos de Corinto ya tenían la información completa, tanto de la salvación, ¿sí?, como de la co-crucifixión. Cuando Pablo les dice, habéis sido enriquecidos, en todas las cosas fuiste enriquecidos, ¿sí? Y ellos ya sabían que este poder de Dios había sido para nacer de nuevo, ser justificado, pero también para crecer. Y los corintios no estaban tomando en cuenta esta información, esta posición que tenían en Cristo, ¿sí? Entonces, Pablo ahorita todavía no avanza hasta la resurrección, pero recuerda que en Cristo, o Cristo crucificado, significa también la muerte para ellos, la separación de Adán. Hemos visto en el versículo 30, 1:30, de ahí de Corintios, mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús. En Cristo Jesús es la nueva posición, ¿sí? Y los que no han estudiado, los que todavía no han, ¿cómo se llama? Comparado o tenido esta información de que antes estábamos en Adán. Toda persona nacida físicamente o naturalmente nace a la familia de Adán, ¿verdad? Esto lo hemos estudiado desde Génesis, que Dios hizo al hombre a su imagen y semejanza, pero luego por causa del pecado en Génesis 3, el hombre perdió la imagen de Dios, y los que nacieron después de Adán, o los primeros hijos de Adán, y después toda la descendencia de Adán, nace a imagen de Adán, ¿sí? Con una naturaleza dañada por el pecado. En Génesis está súper claro que
apenas los primeros hijos que tuvo Adán y Eva, en algún momento cuando ambos trajeron ofrenda, Abel trajo la ofrenda, como había sido indicada, entendemos, trayendo el cordero sin mancha, y Caín trajo lo mejor de su fruto, implicando una ofrenda suya no indicada por Dios, y Dios desechó o rechazó la ofrenda de Caín. Y entonces esa naturaleza de Adán, de egoísmo, de frustración o de enojo, inmediatamente domina la voluntad, domina la conducta de Caín, y en un arrebato sale y mata a su hermano, ¿no? ¿Por qué tan pronto esa maldad humana desde el principio está presente, verdad? Porque Abel, Caín o Caín y Abel nacieron a imagen de Adán, con la naturaleza ya dañada, ¿sí? Estando atestados de, ya vimos en Romanos 1, mente reprobada, corazón entenebrecido, pasiones desordenadas, estando atestados de, ¿verdad? Y esa naturaleza, ¿cómo te la quitas? ¿Cómo nos deshacemos de esa naturaleza incontrolable? ¿Sí? Y Caín mata a su hermano, y capítulos más adelante, antes de llegar, o la razón para llegar al diluvio, es que la maldad se había extendido por toda la humanidad, ¿no? Era mucha la maldad en el mundo. Eso es en las primeras 10 generaciones o menos, ¿no? Sí. Y cuando Pablo está hablando acerca de la cruz, o la predicación de la cruz, o Cristo crucificado, es poder de Dios, es porque ese es el rescate que es necesario para librarnos de la familia de Adán y ponernos en la familia de Cristo. Hay una gran diferencia cuando nacemos físicamente, naturalmente, nacemos a la familia de Adán, ¿sí? Con todos los rasgos de naturaleza de Adán, y por eso tenemos que ser rescatados por la predicación de la cruz, ¿sí? La muerte de Cristo paga nuestros pecados y nos pone en Cristo, ¿sí? Nos da una nueva naturaleza, nos quita de la raíz de Adán, nos saca de la familia de Adán y nos pone en la familia de Cristo. Y dice en el versículo 30, más por él estáis vosotros en Cristo Jesús. ¿Sí? Esa es nuestra nueva posición. Y los corintios estaban olvidando estas verdades, estaban olvidando que la predicación de la cruz, o el fin del mensaje, o más bien la muerte de Cristo, era el fin para mí mismo, el fin para la naturaleza de pecado, ¿sí? que heredé de Adán. Y después en el versículo 30 dice, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. Aquí tienen alguna pregunta, alguna observación, alguna aportación, comentarios que tengan, por favor. ¿Alguien? Bueno, hemos mencionado también que el contenido de la carta de Romanos, el contenido de la carta de Romanos es el evangelio para nacer y el evangelio para crecer. Y eso es lo que estimo que Pablo enseñó a los corintios durante su año y medio que estuvo con ellos, ¿verdad? El evangelio, las buenas noticias, y esta redención, o este rescate por liberación, o más bien liberación por rescate, ese es el significado de la cruz. Pablo centra su mensaje en Cristo crucificado,
porque es poder de Dios para salvación, según Romanos 1. El evangelio es poder de Dios para salvación. Y salvación es una liberación por rescate. Eso es lo que estamos viendo también ahora en Lucas 15. Estamos observando, por ejemplo, en Lucas 15 las tres parábolas o las tres historias conectadas una con otra, que es la oveja perdida, ¿verdad? Y después viene este domingo la moneda perdida, y más adelante el hijo perdido, también conocido como el hijo pródigo. Tienen similitudes, pero también diferencias. Pero ese es el cuadro de la salvación, es el cuadro de la búsqueda, es el cuadro del rescate. El hombre que tiene 100 ovejas deja 99 y va por la que está perdida. Y la otra historia que habíamos visto también del reino de Dios y del hombre que hace fiesta, nadie quiere venir de los cuidados, y entonces dice, fórzalos a entrar, fórzalos a entrar. También eso es un cuadro de lo poco atractivo, por decir, que es el evangelio. ¿Sí? Nadie medita el evangelio en el sentido de, bueno, voy a pasar una eternidad de Dios, eso es muy conveniente, qué bueno, amo a Dios, quiero estar con Él todo el tiempo. Nadie es tan piadoso que piensa de esa forma, digamos, de escoger entre la vida actual, aquí y ahora, y buscar a Dios para la eternidad, ¿no? Pero la salvación es ilustrada de esa manera, nadie quiere venir, están ocupados con las cosas de aquí y ahora, pues fórzalos a entrar. Ese es el rescate, es la liberación por rescate. Sí, la salvación es tómalos, escucha el evangelio, que el Espíritu Santo convence del pecado, de justicia y de juicio, ¿verdad? Hay fe, la obra completa es de Dios, y el Señor nos pone en Cristo solo por creer, ¿no? Entonces, liberación por rescate, ese es un cuadro de la salvación. Y esta salvación que tenemos en Cristo, de la cual habla aquí en el versículo 30, más por Él estáis en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho sabiduría, justificación, santificación, redención. Vemos que este rescate es como en tres etapas. Hay tres etapas por las que somos rescatados. Las voy a mencionar, y si quieren también las pueden comentar. La primera etapa o la primera parte es que el Señor nos rescata de la paga del pecado, ¿verdad? Juan 3:16, si alguien se lo sabe de memoria, lo puede decir. Juan 3:16, o si quiere leerlo. No, porque de tal manera. Sí. Síguele, Adriana. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ajá. Romanos 3, gracias, que habla de la justificación. Es justamente eso, que somos librados de la paga del pecado, de la condenación eterna, de la vida eterna, separados de Dios, y tenemos vida eterna en Cristo cuando creemos, ¿verdad? Somos librados de la paga del pecado. La paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, ¿no? Si quieren leerlo, ahí está en Romanos 3. Si alguien quiere anotarlo o subrayarlo. Dice Romanos 3:21.
22, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, ¿verdad? Para que todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Y luego podemos ir al 6:23 de Romanos. ¿Alguien lo tiene que lo quiera leer? Romanos 6:23. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Ajá. Gracias, Martín. Esa es la primera parte o la primera etapa del rescate, ¿sí? O de la salvación, que somos salvos de la paga del pecado, ¿sí? La paga del pecado es muerte, más la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor es nuestro. ¿Aquí tienen alguna observación, alguna pregunta de esta primera parte de salvación? Esa es la justificación. Somos justificados en Cristo y librados de la paga del pecado. La segunda parte o la segunda etapa o la segunda parte de esta salvación o liberación por rescate es que somos salvos del poder del pecado. Somos salvos del poder del pecado. Y eso es lo que Pablo les está recordando a los corintios. Romanos habla mucho de eso, desde Romanos 6:6. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. ¿Sí? Cuando estamos sin Cristo, cuando estamos perdidos sin Cristo y somos parte de la familia de Adán, con la naturaleza de Adán, somos esclavos del pecado. El pecado es el Señor, el pecado se enseñorea de nosotros, ¿sí? En algún momento, de alguna manera, podemos controlar algo de ese pecado, ¿sí? Y llamo controlar, digamos, como a veces no hacemos cosas por pena o no hacemos cosas por nuestra reputación o cuidar nuestra reputación. Nos comportamos a veces dignamente, digamos, queremos tener una buena reputación, una buena fama, y mostramos un yo o una persona buena en ciertos momentos, ¿no? Buena hasta cierto punto. Tratamos de dominar el pecado, pero realmente cuando este monstruo o este tirano que es el pecado quiere mostrarse, no hay quien lo detenga. El hombre no puede dominar la ira, el hombre no puede dominar el enojo, el hombre no puede dominar la desobediencia, la lujuria, todo lo que dice Romanos 1. Si quieren vamos a verlo ahí. Ya lo hemos visto varias veces, pero 1:29, Romanos, dice, estando atestados de toda injusticia, ¿sí? Cuando vemos personas que quieren sacar provecho de alguna situación y la opción es hacer algo injusto, no se pueden detener, no lo pueden evitar por el beneficio que piensan tener, y por eso el mundo está lleno de injusticia. Dice fornicación, perversidad. Ese es Romanos 1:21 y está hablando de la naturaleza o la condición en que estamos en Adán. Avaricia, ¿sí? Maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños, malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos,
soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia. ¿Sí? En el momento que el pecado nos domina o quiere mostrarse o le parece conveniente hacer lo que quiere hacer, no podemos evitarlo. La voluntad humana no es suficientemente fuerte para dominar al pecado. ¿Sí? Estos esclavos del pecado somos en Adán. Cuando estamos en Cristo, dice también Romanos, que ya no debemos servir al pecado porque el pecado ya no es nuestro Señor. Sí, somos libertados del dominio del pecado. Y aquí puedo hacer la aclaración de que si mencionamos o mencionar pecado en singular, no solamente es una acción mala o desagradable o que ofende a Dios, pero podemos hablar de la fuente del mal. Sí, la fuente del mal, como Pablo dice, el mal que mora en mí, ese es el pecado en singular. Y pecados es el fruto de esa fuente, ¿verdad? Ya sea injusticia, desobediencia, envidia, etcétera, ¿no? Entonces, esa fuente de pecado nos domina, es el Señor cuando estamos en Adán, sin Cristo, pero una vez en Cristo, ya somos libres de esta fuente de pecado. No somos más esclavos del pecado. Y esa es la segunda etapa de esta salvación. Los corintios ya habían sido salvos de la paga del pecado, pero estaban siendo dominados por su carne o por el pecado en ellos, ¿sí? Con todas estas divisiones. Y Pablo les recuerda que ya fueron justificados y que ya están santificados, ¿sí? Esta segunda salvación o segunda parte de la salvación o del proceso de salvación del poder del pecado es el contenido fuerte, digamos, que los creyentes tenemos que conocer acerca de nuestra co-crucifixión, nuestra identificación con Cristo y que ya no somos siervos del pecado. Hasta aquí, ¿alguna observación, algún comentario? ¿Qué piensan? ¿Alguna pregunta? ¿Está claro o podemos abundar pastor, más? yo quería hacerle una pregunta. Yo he escuchado que hablan de, ahora que usted mencionó lo de Corintios, que ellos habían sido justificados, pero que estaban en esos pecados. Se habla de cristianos carnales, creo que es allí en Corintios que hablan de cristianos carnales, sois carnales, o Gálatas, no recuerdo bien. Si alguien, por favor, podría mirarles así. Dice, soy cristianos carnales, entonces mi inquietud, pastor, es si hay cristianos que son carnales, pero que son cristianos, o es cristianos que se hacen llamar cristianos y no han nacido de nuevo. Sí, ese es un tema de debate y hay pastores. Y de hecho, sí, ahí en 1 Corintios, más adelantito vamos a ver justamente eso, que Pablo literalmente les dice, no les puedo hablar como espirituales porque sois carnales todavía. Pero algunos pastores o predicadores quizás no aceptan mucho este término porque da como pie a que, bueno, eres cristiano, ya naciste de nuevo y tienes la opción de ser carnal, pues, hasta que Dios te llame o Dios te convenza o Cristo sea tu Señor, ¿verdad? Entonces, sí entiendo esa parte de que realmente no es como que una parte cómoda o de opción el ser carnal, ¿sí? Y entiendo la razón por la que algunos predicadores no aceptan tanto esta parte. Dice más bien que un creyente que ha nacido de nuevo también tiene que aceptar o acepta el señorío de Cristo, ¿verdad? Que Él es el Señor. Y entonces hacen un énfasis muy fuerte en la obediencia.
el énfasis que he visto es que no es tanto en la fe, sino es más en la obediencia, como ya naciste de nuevo, eres salvo, y Jesucristo es el Señor, tienes que someterte a su señorío y serle obediente en todo, ¿verdad? Es un mensaje, parece piadoso, pero creo que está con un fundamento un poco errado, por decir, o Rafa, fuera de... parece que dijiste, no se entendió la palabra. Ese tipo de mensaje, Sí. me parece que es un poco con un fundamento errado. Ok, gracias, Rafa. Cuando el énfasis es demasiado en la obediencia y no en la fe, apela a tu esfuerzo por obedecer, ¿sí? Y ese tipo de predicaciones son las que he escuchado que mencionan que no hay cristiano carnal, porque es como darle opción a que un creyente pueda no ser obediente, ¿no? O no ser buen cristiano. Y justamente eso es muy interesante porque Corintios habla al respecto. Y cómo es que Pablo va a convencer o con qué argumentos Pablo va a exponerles o qué argumentos va a exponerles Pablo a los corintios para que su conducta de desobediencia o de carnalidad o de pecado cambie a una conducta piadosa. Y justamente es lo que estamos haciendo, tratando de, o más bien poniendo los fundamentos o las verdades bíblicas que está construyendo Pablo, pero tienen que ver con nuestra posición en Cristo, tiene que ver con la obra del Señor en nosotros, de lo que ya somos en Él, de lo que ya tenemos en Él, y como es el título que le puse a Corintios es, fuisteis enriquecidos en todo, tienes todo para vivir una vida piadosa, ¿sí? No esclavo del pecado. Y de eso, Yolima, es de lo que vamos a estar hablando justamente en este transcurso del estudio. Sí, mire, bueno, ahí me quedó, sí, algo. Llevándolo a la práctica, porque llevándolo a la práctica al diario vivir, en estos días, por lo menos, en un grupo de oración, dolió ver a alguien que escribía, ayúdenme en oración, estoy luchando, batallando contra un pecado de inmoralidad sexual. Entonces, en la práctica, ¿qué se le dice a esta persona? Descansa en la fe. O sea, en la práctica, ¿cómo le llevamos el evangelio? ¿Cómo llevamos esta ayuda a una persona que no solamente se hizo en muchos? Mi hijo en estos días me hizo la misma pregunta con la ira. Mami, ¿cómo hago yo con la ira? O sea, ¿cómo, mami? Tú sabes cómo mi carácter que me estallo. Entonces, en la práctica, decirle a la persona, por fe, tu posición ya está, que la vieja naturaleza ya murió, tienes que creerlo por fe, que esa vieja naturaleza está muerta, que tú estás posicionado con Cristo en lugares celestiales. ¿Eso? ¿O? Sí, por ahí va el asunto. Por eso menciona que esta cruz es poder de Dios, ¿sí? Si esta cruz que dio muerte a Jesús, pero también que esta cruz que dio muerte a mi relación con Adán, ¿sí? Bien, pongan atención en esto. Si esta cruz que dio muerte a Jesucristo y esta cruz que pone fin a mi relación con Adán y a mi esclavitud de pecado, si no es poder de Dios, ¿sí? Entonces es una cruz vana, ¿sí? No sirvió de nada, porque yo sigo luchando con mi pecado y sigo siendo dominado por el pecado. Entonces, algo está pasando que yo no estoy creyendo, no estoy considerando ese poder de Dios
que me libra del poder del pecado. Cuando hablamos de poder de Dios, no hablamos de hablar en lenguas o de hacer milagros o de hacer algo extraordinario, sino hablamos de la obra de Dios para librarme de la esclavitud del pecado. Entonces, cuando una persona está luchando y está siendo dominado por el pecado, cualquiera que ello sea, puede ser la mentira, la inmoralidad, en algún momento quizá todos luchamos con algo de eso. ¿Cómo me libro de esto? Pues porque me domina y no puedo librarme. Esa persona tiene que saber que la cruz es poder de Dios y que esa cruz puso fin a mi relación con Adán. Y esa verdad yo tengo que abrazarla, tengo que creerla, ¿sí? Cada día. Por eso Jesucristo habla de eso, el que no toma su cruz cada día, no puede ser mi discípulo, porque Romanos 6 lo hemos estudiado muchas veces o varias veces, y no por eso estudiarlo muchas veces tiene que perder su esencia o su fuerza. Y Pablo dice, consideraos muertos juntamente con Cristo. Ya tienes la información, ya sabes lo que Dios hizo por ti, que es poder de Dios. Ahora considéralo, tómalo en cuenta, tómalo a consideración como una verdad. Y hay una ilustración que usamos muy sencilla, Yolima, acerca de la consideración. Voy a repetirla nada más para recordarla, pero una persona, por ejemplo, que le pagan su quincena o su sueldo en una tarjeta ahora de estas de débito, ¿verdad? Y por alguna razón cree que tiene ahí algún recurso, ¿sí? Quizás se olvidó que gastó o lo que sea y no hizo bien sus cuentas y cree que tiene algún recurso ahí en su tarjeta y se mete al súper, pone las cosas que necesita en su carrito, paga en la caja y la señorita le dice, ¿sabes qué? Su tarjeta no pasó, no tiene fondos. Y entonces en ese momento es un poco sorprendente, pero dice, es que ya me acordé que gasté y no hice las cuentas, ok. Pero me acuerdo que tenían algún pendiente por pagarme, ¿no? O pide ayuda por decir, oye, papá o mamá o esposo o esposa, ¿me puedes hacer una transferencia ahorita o me puedes mandar lo que me falta? Y ahora con la facilidad de las aplicaciones, ¿verdad? En un minuto puedes tener ahí tu dinero. Entonces, la persona a la que le llamas te dice, ya te acabo de mandar 1,000 pesos, ¿sí? ¿Le crees o no le crees? ¿Sí? Sí. ¿Esa persona es creíble o no es creíble? A lo mejor te dice, ya te acabo de mandar 1,000 pesos. Y dices, pero no le creo porque siempre no cumple su palabra. Sí, pero si le llamas a una persona a la que le crees, le llamas a tu papá y tu papá hace lo que promete, sabes que cuentas con ese dinero, ¿verdad? Cuando te dice, ya te lo mandé, ¿sí? Ese dinero no lo ves, quizá no te manda el comprobante, ¿verdad? Tu tarjeta sigue siendo la misma, no hace nada extraordinario. Y como ya le creíste y consideras que ya tienes esos 1,000 pesos que te puso, vuelves a intentar con la señorita, ¿verdad? Y le dices, ya señorita, ya me pusieron, ¿verdad? Y lo pasa y pasa la compra, ¿verdad? Eso es tener información de algo que ya está hecho y tomarlo en cuenta, considerarlo. Y ese es el problema de los corintios. Y ese es el problema de los creyentes que luchamos y batallamos por dominar un pecado. Tú no lo vas a poder dominar. El joven que batalla con algo, inmoralidad, no lo va a poder dominar hasta que conoce la información del poder de Dios en la cruz y que ahí terminó mi relación con Adán y que lo considero cada día, ¿sí? Considero la cruz cada día
dice Romanos 6:6, que no soy esclavo del pecado, y Romanos 6:13 dice, Romanos 6:11 dice, consideraos muertos cada día. Sí, Romanos 6:6, 6:11, así también considerados muertos al pecado, pero vivos para con Dios. Esa consideración diaria en un descanso en el hecho es lo que me da la victoria, ¿sí? Sobre el pecado, porque ya no soy esclavo del pecado. ¿Alguien quiere comentar el punto? Tenemos 4 minutos. ¿Alguien quiere abundar o comentar o aclarar algo de este punto, por favor? Yo considero en base al estudio que tuvimos de anterior a que esa convicción tiene que ir creciendo a lo que se llama la madurez espiritual o la madurez de la fe, no sé, que a través de ir conociendo a Dios, porque si tú no tienes la experiencia de que tu papá cumple sus promesas, si no sabes de él, si no lo conoces, si no vives con él, yo qué sé, hablando pues para poner el ejemplo en lo actual. Si tú no tienes el conocimiento de tu padre, de que cumple sus promesas, que te las cumple a ti, que te las ha cumplido, si no puedes ver eso, pues no vas a confiar. Entonces, en la medida que tú conoces al Dios, que dio su vida por ti, yo siento que vas creyendo, y al ir creyendo en él, en que cumple sus promesas, pues yo creo que uno es como va creyendo esa justificación, ese poder que tienes ya sobre el pecado, que ya no eres esclavo. Entonces, cuando la gente te pregunta, así como comentaba la hermana, no es algo como inmediato, como algo, un botón que aprietas y ya vas a tener un poder, es como algo que tienes que ir así repitiéndote todos los días. Mi viejo hombre ya murió, ya fue crucificado, yo tengo el poder sobre el pecado, lo que decías de que nos consideremos muertos al pecado y resucitados y vivos ya para Dios. O sea, es algo como paulatino que nos va a ir dando el conocimiento de ese Dios. Siento yo que eso puede ser, y eso nos puede ayudar a estarnos así considerando día tras día, pero conociendo a ese Dios, porque si no lo conocemos, pues no sabemos que cumple promesas, que tiene poder, que es amoroso, todopoderoso, todos los atributos que tiene Dios. Es mi punto de vista, pues, y lo que creo que puede ser. Sí, correcto, completamente. Necesitamos crecer en el conocimiento de Dios, de lo que ha hecho y de lo que nos ha dado en Cristo para esa victoria. ¿Alguien más quiere comentar algo? Rafa. Sí, Víctor. A ver, aquí es un tema bien interesante porque, en primer lugar, necesitamos entender si la persona es creyente o no es creyente. Porque, ¿cómo le vamos a decir a una persona que no es creyente que debe de confiar y debe de considerar que Dios murió en la cruz y Él nos liberó del pecado, cuando ni siquiera a lo mejor ha entendido el Evangelio, ¿no? Entonces, como que hay dos maneras ante una eventual situación, que siempre va a haber situaciones donde pues hay gente que está batallando, por decir una palabra, con alguna situación complicada. Yo creo que ese es el primer paso, ¿no? El primer punto, entender si ella o esa persona ha creído en el Señor, ¿no? En primer lugar. Sí. Si no ha creído, bueno, pues es entendible que la persona cae y ni siquiera no le ve salida, pues, ¿no? Es como entrar en un túnel sin salida, ¿no? Y no sabe ni cómo salir de una situación complicada, y a veces la misma persona cree que está en lo correcto, ¿no? Todos estos movimientos actuales que existen y demás, pues obviamente es la falta de Dios el saber que no hay manera y que todo el mundo está mal y yo soy el que está bien. Si la persona ha llegado a Cristo y es creyente, entonces ahí el punto de vista cambia completamente. Ahí sí, quizás es
llevar al entendimiento, estudiar juntos y bueno, ir de la mano para que entienda y entendamos todos, porque todos en un momento dado flaqueamos, ¿no? Dejamos de confiar y otra vez se nos viene el mundo encima y es cuando las cosas se complican. Entonces, como decía aquí la hermana, es una forma de ir creciendo en una madurez en la cual, con esa madurez y el entendimiento que el Espíritu Santo nos da y que nosotros obviamente estemos conscientes y estemos con nuestra mente abierta y demás y confiando, pues vamos a ir entendiendo la manera en que es Él el que hace las cosas y que nosotros debemos dejarnos llevar. Pero creo que es algo, a lo mejor algunas personas pues es de un día para otro, ¿no? Pero a mí en lo personal yo creo que va a ser un tema de toda la vida, ¿no? Y a lo mejor a veces confío un día y 10 no, y luego después ya estoy entendiendo y ahora confío 2 y 9 no, y como ahora sí que no sé cuál sea la manera en que el Espíritu Santo tenga previsto actuar en mi vida, pero sí creo yo que debe ir habiendo o debe ser notorio un crecimiento en esa confianza en Él y que al mismo tiempo eso va solucionando tantas cosas en nuestra vida de que tenemos incluso paz en situaciones aún complicadas. No sé si estoy en lo correcto. Sí, así es completamente. Por eso esta segunda fase, digamos que somos librados del poder del pecado, lo vamos experimentando día a día conforme conocemos a Dios, conocemos los hechos de las Escrituras y confiamos en Él. Nos apropiamos de lo que ya tenemos, de lo que ya somos y vamos experimentando la victoria, ¿sí? Otra vez, porque Pablo dice, no es con sabiduría, no es con palabras bonitas, sino es el poder de Dios. Por eso la predicación de la cruz, en la cruz tenemos libertad del poder del pecado, ¿verdad? Y justamente ese es el punto de hoy. Bueno, ya terminó el tiempo. Muchas gracias a todos. Martín, ¿nos quisieras guiar en una